Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero se encuentren bien. Listo. Entonces, continuando con el tema de rotación. Entonces, habíamos hablado el día de ayer que simplemente esa rotación nos permitía a nosotros simplemente eh, conocer otro movimiento adicional al que ya teníamos. Y justamente era ese movimiento de rotación adicional pues al movimiento de traslación, que pues de una manera era el movimiento que ya habíamos tenido pues anteriormente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ya lo estoy cargando. Ok, entonces ahí ustedes están viendo un ejemplo de movimiento circular. Lo hemos visto, eh, podemos ver aquí como con este ejemplo. Entonces supongamos que este es un carrusel o cualquier objeto que pueda estar. ¿Listo? Entonces, si no hay velocidad angular, pues el objeto no se va a mover porque la velocidad angular es cero. ¿Listo? Entonces, ahí el objeto ya se comienza a mover, etcétera, etcétera. Y entonces aquí vamos a tener aquí vamos a tener un ejemplo. Entonces, esperen, les comparto. Entonces, cuando comienzo a mover el sistema, yo voy a tener un ejemplo de una gráfica que es la fuerza de gravedad que siente la persona a partir de la velocidad angular inicial que yo pueda llegar a tener. Entonces, si la velocidad angular aumenta, ¿listo? Entonces, voy a suponer aquí una velocidad angular que aumente. Entonces, pues va a experimentar una fuerza de gravedad mucho más alta. O sea, pocas palabras, cuando usted se monta en esas ruedas donde ustedes, varios niños, lo giran, ¿sí? En torno a, como es una especie de ruleta, ¿no? Entonces, cuando usted se monta esa ruleta, pues en pocas palabras, entre más fuerza haya, pues va a haber una mayor aceleración, o en este caso una mayor velocidad angular. Si hay mayor velocidad angular, esto se ve reflejado como un efecto dinámico. Ese efecto dinámico significa que usted tiende a irse hacia afuera de la rueda, ¿cierto? Y esa fuerza que usted siente es una fuerza que, en pocas palabras, lo que nosotros buscamos es que efectivamente la podemos equiparar pues, con la fuerza que puede realizar la gravedad. Entonces, si usted quiere comparar, por ejemplo, cualquier fuerza con la gravedad, pues se puede comparar, porque usted, en pocas palabras, ya sabe que la gravedad, ¿sí?, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero si quiere convertir eso a Newton, pues va a ser la aceleración que va a sentir un objeto de 1 kilogramo. Entonces aquí usted puede equiparar también la fuerza de gravedad. Entonces a usted le dicen que aquí la fuerza, por ejemplo, en esta gráfica es de 3G, pues significa que es aproximadamente de 3 por 9.81, es decir, de 29.43 newton. Es decir, es el triple de la fuerza de gravedad. Entonces usted por eso va a sentir eso con bastante fuerza, ¿listo? Y justamente, pues con un dispositivo mucho más avanzado, ¿no? Pero pues la NASA entrena justamente
a los astronautas para que realicen sus misiones aumentando la gravedad, y esta es una forma en la cual uno puede aumentar la fuerza en términos de gravedad, justamente porque la gravedad hace que nuestra biología del cuerpo pues sea algo distinto. Bueno, entonces aquí será un ejemplo que les quería mostrar. Ya les muestro otro. Bueno, bueno, pues en este sistema tengo un sistema, tengo estas dos masas que están girando, ¿listo? Entonces, ustedes se dan cuenta, está describiendo el movimiento circular, ¿sí? Listo. Entonces, por ejemplo, ahí tendría solamente movimiento circular, o pues, que es justamente este sistema. Lo que pasa es que este sistema, esta parte izquierda de este sistema me está mostrando simplemente el dispositivo por el cual este bloque, esto es un bloque que hay acá inmerso en un líquido, puede subir o bajar. Y pues justamente eso produce algún efecto dinámico en el movimiento. Entonces, por ejemplo, si comienzo a bajar ahí, pues significa que estas masitas se están acercando. Y entonces lo está haciendo de una manera muy lenta, y por eso la trayectoria circular cada vuelta se está haciendo más pequeña, porque está disminuyendo el radio, o en pocas palabras, la distancia que hay entre este bloque y este bloque. Entonces, pues si disminuye la distancia, usted se tiene que dar cuenta que está pasando algo con la velocidad angular. Entonces, pero se dé cuenta que a medida que disminuye el radio, aumenta la velocidad angular. ¿Listo? Es bien importante eso. Entonces, note que este sistema, ¿listo? Para compensar de alguna manera una velocidad que vamos a llamar, o que ya conocemos, que es la velocidad lineal. Entonces, en este sistema disminuye el radio, pero aumenta la velocidad angular. ¿Listo? Entonces, eso es para tener en cuenta justamente la relación que hay entre la velocidad angular y su radio. Ahora, ahí va a comenzar a aumentar la trayectoria, y entonces a medida que aumenta la trayectoria, ¿sí? Entonces, pues la velocidad angular va a ser, recuerde que la velocidad angular es radio por el ángulo, ¿no? Perdón, el ángulo sobre el tiempo. Entonces, pues usted, para compensar, para que usted pueda tener la velocidad angular igual, usted debe tener en cuenta pues también el radio. Entonces ya sabe que
aumento el radio, pero disminuye la velocidad angular. Entonces, es importante eso. ¿Listo? O sea, en pocas palabras, si usted hiciera una gráfica, ¿sí? Por ejemplo, si le dijeran, mire, haga una gráfica de la velocidad angular respecto al radio, entonces uno sabe, pues con este ejemplo, que en pocas palabras, si esta fuera mi velocidad angular y este fuera mi radio, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, el radio de esta circunferencia es diferente al otro radio. Entonces usted se va a dar cuenta que si es muy grande la velocidad angular, pero muy pequeño el radio, perdón, si es muy pequeño el radio, vamos a tener una velocidad angular muy alta y a medida que va pasando el tiempo puede ir sucediendo esto. ¿Listo? Donde va aumentando el radio y va disminuyendo la velocidad angular. Bueno, pues posiblemente pueda ser así o también posiblemente una línea recta decayendo nos dice que a medida que aumenta el radio disminuye la velocidad angular. ¿Listo? Perfecto. Es decir, que en pocas palabras, si usted quisiera, como esto es una velocidad y está cambiando en este sistema, cambia, ¿cierto? Porque la velocidad angular no es constante. Entonces, me podría hablar de un sistema que está acelerado. Entonces, en este caso estaríamos diciendo que el sistema se desacelera de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro se acelera. ¿Cómo así que de afuera hacia adentro se acelera? Sí. Una cosa es justamente tener una velocidad angular muy alta y comenzar a moverme, ¿sí? De tal manera que mi velocidad angular disminuya a medida que aumenta el radio. Y otra cosa muy distinta, pues va a ser el hecho de que a medida que comience a disminuir el radio, mi velocidad angular aumenta. Entonces, en un caso, lo que voy a tener, por ejemplo, para este, lo que voy a tener es una disminución de velocidad angular, el camino verde, y el camino azul me va a mostrar un aumento de la velocidad angular. En pocas palabras, cuando usted se va de una velocidad angular mayor a una velocidad angular menor, usted está frenando. ¿Listo? ¿Qué fue lo que sucedió acá? ¿Mm? Entonces, si usted pudiera hacer eso, vamos a tener una relación de la fuerza, que la vamos a ver más adelante, pero la fuerza simplemente va a ser la masa del objeto, en este caso, pues la masa que tenemos ahí, multiplicada, ¿sí? Por una velocidad, o bueno, es masa por aceleración, pero esa aceleración en estos sistemas se conoce como aceleración centrípeta. Se conoce como aceleración centrípeta porque es una aceleración que va dirigida hacia el centro del objeto. Entonces, si usted le dijeran que dibujara, por ejemplo, la aceleración de estos objetos van a tener una aceleración. En cualquier punto de su trayectoria, la aceleración va a estar dirigida hacia el centro. ¿Listo? Listo. Entonces, esa aceleración va a estar dirigida hacia el centro, por ende la fuerza, que vamos a llamar fuerza centrípeta, iría dirigida hacia el centro, que puede aumentar o puede disminuir. ¿Listo? Y ella va a aumentar y disminuir en términos, pues, justamente de esta velocidad angular. ¿Listo? Entonces, para tenerla ahí eh, presente. Generalmente, entonces, esa fuerza, acá esta fuercita, la podemos graficar acá. Este ya tiene incluido la forma para graficar esa fuerza. Entonces, voy a compartir acá. Listo.
Entonces es una gráfica de la fuerza versus la distancia radial. Entonces debe suceder lo mismo, ¿no? A medida que aumenta el radio, debe comenzar a disminuir la fuerza. ¿Listo? Entonces, a medida que aumenta acá el radio, ¿sí? La fuerza va disminuyendo. Porque pues en pocas palabras la fuerza es proporcional a la velocidad angular, que pues realmente más que la velocidad angular es la aceleración, que estamos llamando aceleración centrípeta, solamente que esa aceleración está expresada en términos de la velocidad, porque ustedes saben que la aceleración es el cambio de la velocidad. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo aumentar un poquito la... Listo, entonces pues ahí le cayó muy rápido. Entonces lo puedo volver a reiniciar y voy a considerar una velocidad test. Listo. Entonces, listo. Le cayó rápidamente. ¿Sí? Y ahí está, justamente aumentando. Lo que pasa es que lo hace muy rápido y cuando se hace muy rápido no se alcanza a ver justamente la trayectoria que se necesitaría, que es justamente esta del medio. Pero son relaciones inversas. O sea, para ir de este punto hasta este punto, por esta trayectoria algo extraña, ¿sí? Es importante que usted se dé cuenta que para un radio muy grande la fuerza disminuye y aquí fue el caso contrario, que para un radio muy pequeño la fuerza fue muy alta. Listo. Bueno, vamos a ver otro sistema que podamos analizar. Listo. Entonces aquí en este caso sí va a tener este sistema. Esto simplemente va a ser una bolita que rueda, ¿cierto? Por la horizontal y entonces simplemente podemos considerar una relación entre lo que es velocidad lineal y velocidad angular. ¿Listo? Este sistema es más chévere porque pues tiene justamente fricción o no. ¿Listo? Entonces, discúlpeme acá. Listo. Entonces, listo. Entonces vamos a trabajar sobre ese sistema. ¿Sí? Entonces, permítame, aquí va a tener una gráfica. Voy a ampliar esta. Listo. Así, acá tengo lo siguiente. Entonces, porque aquí tengo es la velocidad
lineal, ¿listo? Entonces recuerde que, por ejemplo, en este sistema, entonces para mostrar un poco ahí, yo voy a tener simplemente es una ruedita, ¿cierto? Supongamos que yo tengo mi ruedita, entonces voy a hacer primero un análisis. Tengo mi ruedita y ya va pues a rotar. Entonces supongamos que tengo mi plano cartesiano, listo. Y voy a dibujar cuatro puntos que están sobre la circunferencia. Supongamos que esto si llegase a ser, por ejemplo, una lata de gaseosa, pues voy a dibujar justamente 4 puntos que componen esa lata de gaseosa y justamente esos 4 puntos pertenecen a esa lata, es decir, que son partículas que corresponden a ese material. Entonces las voy a dibujar como punticos, ¿listo? Entonces, esta es una partícula, esta va a ser otra partícula, esta va a ser otra partícula, esta va a ser otra partícula, ¿listo? Y entonces si yo tuviera que dibujar los vectores desde mi plano cartesiano, entonces mi plano cartesiano es este, entonces voy a dibujar esos vectores, les voy a dibujar con un color azul, entonces vector hacia acá, un vector acá, un vector acá y otro vector acá. Ese va a ser el vector posición, ¿listo? Entonces si usted piensa, yo a estos puntos le puedo asignar una coordenada, por ejemplo, como este es el eje X y este es el eje Y, entonces yo puedo asignarle, por ejemplo, a este puntico, no sé, digamos, pues aquí tengo un radio, ¿no? Entonces supongamos que el radio de la circunferencia es de 2. Entonces yo sé que este punto va a ser el punto 2,0. ¿Por qué sé que es el punto 2,0? Porque justamente va a ser el punto en donde me estoy moviendo en X 2 unidades, pero en Y no me estoy moviendo ninguna unidad. Y por este otro lado, pues voy a tener el punto 0,2. ¿Listo? Y por este lado voy a tener el punto menos 2,0, porque pues en este caso es negativa la posición que tiene esa partícula. Y para este caso va a ser 0, menos 2. ¿Listo? Entonces de tal manera que si usted quisiera calcular la posición del centro de masa sobre X, entonces pues lo va a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Entonces habíamos visto que el centro de masas de un sistema simplemente va a ser igual a la posición 1 en X por el valor de la masa. Entonces supongamos que las masas, todas las masas son de 1 kilogramo. Entonces 1 kilogramo por la primera posición o porque estamos en X, entonces pues me desentiendo de los valores de Y. Entonces, por ejemplo, para X sería 1 por 2, ¿listo? Más la masa de esta partícula, porque esta también está en X, entonces sería 1, pero por su posición, en este caso sería menos 2. Y dividido la suma de las dos masas, entonces sería la masa de la primera más la masa de la segunda. Listo. Pero cuando usted haga esa operación, esto le va a dar 0. ¿Listo? Entonces eso le dio 0. Bueno. Si usted hace lo mismo para Y, pues el Y centro de masas también le va a dar 0, porque pues va a ser el mismo procedimiento. Va a ser 1 por 2 y 1 por menos 2, y cuando haga esa suma eso le va a dar 0. Entonces, significa que el X centro de masas y el Y centro de masas están ¿en dónde? En el punto 0, 0, porque esto es una posición. Entonces significa que el centro de masas del sistema, ¿sí? Está ubicado ¿en dónde? Pues en toda la mitad. Es decir, que esto de aquí, todos estos 4 puntos que dibujé, es como si estuvieran
ubicados justamente en este punto, en el centro de masa. Listo. Ahora, ya sé dónde queda ubicado el centro de masa. ¿Y para qué me sirve eso? Entonces, ahí es donde toca uno comenzar a pensar para qué me sirve el centro de masa y por qué es importante considerar mi centro de masa. ¿Listo? Entonces, supongamos, como esta rueda va a girar, va a tener un movimiento traslacional, ¿sí? En pocas palabras, voy a tener una velocidad lineal para cada una de esas partículas. Entonces, supongamos que esta va a ser la velocidad, esta va a ser la velocidad lineal. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover el objeto? Pues el objeto se va a mover hacia la derecha. Es como si cada una de estas partículas estuviera moviendo ¿hacia dónde? Pues hacia la derecha. Y con la misma velocidad, porque el objeto se está moviendo con la misma velocidad lineal. O porque ahí vamos a distinguir dos velocidades. Pero todas estas velocidades, que es la misma, pues las puedo representar mejor en el centro de masa. Entonces, para no dibujar cuatro vectores, pues yo digo, no, pues es que el sistema, la velocidad total de ese sistema traslacional, que va a ser la velocidad lineal, es como si estuviera concentrada ¿en dónde? Pues en el centro. Y entonces esta va a ser mi velocidad lineal. ¿Vista desde dónde? Desde el centro de masa. Pues porque para que usted se va a poner a complicar a escribir, si yo le pongo entonces 100 partículas, ¿usted se va a poner a describir la velocidad de 100 partículas o la velocidad del centro de masa? Pues la velocidad del centro de masa, porque es solo una, ¿sí? Más fácil, ¿listo? ¿Y qué pasa con la velocidad angular? Esa sí es diferente. ¿Por qué? Porque la velocidad angular, como vimos ayer, entonces, bueno, aquí está la velocidad angular, listo. Entonces ya estoy considerando es el objeto cuando está girando, cuando está rotando. Entonces, este objeto va a estar rotando en esta dirección, ¿sí o no? Entonces va a dar una vuelta así. ¿Listo? Y entonces ahí va a tener mi velocidad angular por ese lado. Y este punto debe estar girando más o menos así. Y este punto va a estar girando más o menos así. Y este punto va a estar girando más o menos así. ¿Listo? Es decir, que un punto intermedio por acá debe estar con esta velocidad. Esta debe ir con esta velocidad. Esta debe ir con esta velocidad. Sí, mire. Y ya sabemos que lo que tenemos y mantenemos constante es la rapidez. Entonces mire que esta velocidad es la velocidad angular y esta va a ser la velocidad eh, lineal. Pero yo puedo tener justamente las dos velocidades. Entonces voy a suponer un ejemplo. Entonces acá voy a ahorrar esta. Y entonces puedo dejar estas dos. Voy a dejar estas dos. Entonces usted simplemente con su flechita roja, que esta es la lineal, y esta que fue la angular, con esto usted puede hacer una suma de vectores y obtener pues la nueva velocidad. Entonces esa nueva velocidad es muy fácil de construir porque pues esquemáticamente, ¿sí? Usted lo que va a tener simplemente es que construir un paralelogramo, es decir, cerrar esto. ¿Listo? Mírelo. Ahí quedó. Es como si hubiera cogido este rojito y lo hubiera bajado acá y este verdecito lo hubiera trasladado acá. Y entonces el nuevo vector, ¿sí? El nuevo vector, producto de mi movimiento traslacional y producto de mi movimiento rotacional, va a tener esta dirección, es decir, mi velocidad total. Porque recuerde que aquí ya puedo tener velocidad total, porque tengo justamente dos movimientos. Entonces, listo, ahí está. Entonces, ¿qué me está queriendo decir eso? Mire, borro estas porque se me ayudaron para el análisis. Entonces, esta va a ser mi velocidad total. ¿Cuál es mi velocidad total? Pues la suma entre la velocidad traslacional, que es en rojo, y la velocidad angular en ese punto que va en verde. Listo. Y entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esta? Pues con esta voy a hacer lo mismo, entonces permítame borrar esta. Si trabajo con esta, pues entonces esta flechita en azul pues debe ser un poco diferente, ¿no? Porque esa ya es la total, entonces va a ser algo por el estilo, mire. Si ve cómo completo el paralelogramo, mire. Esta no me sirve es justamente la que casi, en este caso es como una especie de cuadrado, entonces ahí lo tengo, mire. Listo. Entonces esta sería la velocidad total.
Pero recuerde que hay dos, la traslacional, ¿sí? Traslacional y esta que es la angular. Y hay un caso especial, vamos a ver, hay un caso especial. Recuerde que esta que tengo aquí justamente es totalmente traslacional, pero voy a dibujar un angular. Que estamos dibujando con color verde. Entonces, es angular, por ejemplo, esta, ¿no? Recuerden que el angular, como estamos teniendo este movimiento giratorio, pues por eso tengo todas estas velocidades. Y solamente estoy comparando cada una de ellas con la traslacional. Pero quiero mirar, por ejemplo, esta en especial. ¿Listo? Entonces, si cogiera por acá otra vez mi vector rojo y este que va a ser mi vector verde, y se dan cuenta que tienen aproximadamente pues el mismo tamaño. Una velocidad va hacia la derecha, otra va hacia la izquierda. Justo en ese punto, que es el punto inferior del rodamiento de esa esfera, usted se da cuenta, o de ese cilindro, usted se da cuenta que en ese justo momento, es decir, en la parte inferior, cuando usted tiene una velocidad, que en este caso ponga que, por ejemplo, tiene 2 metros sobre segundo y en este tiene, por ejemplo, 2 radianes sobre segundo, o la puede convertir también a una velocidad lineal. Entonces, el hecho es que al tener el mismo tamaño pero diferentes direcciones, si usted le pidiera la suma de esto, pues la suma de esto sería cero. Entonces, en términos más fáciles, si este vector le dicen que mide 1 en X y este vector mide lo mismo menos 1, pero en X negativo, ¿sí? Pero miden lo mismo. Cuando usted sume estas dos cosas, ¿cuánto le va a dar eso? Cero. Significa que posiblemente podamos tener una condición en donde justamente en el punto más bajo tengamos la velocidad total igual a cero. Ojo, la velocidad total es igual a cero, pero el sistema se está moviendo, ¿sí? Entonces el sistema no está quieto. ¿Y por qué? Porque tengo dos velocidades que son diferentes. ¿Listo? Pero que si me pidieran matemáticamente pensar en una velocidad total, pues la velocidad total en el punto más bajo va a ser cero. ¿Listo? Entonces, quería mostrarles eso aquí. Entonces, recuerden que nosotros describimos, es el centro de masa, es decir, esta flechita que tenemos ahí. Listo. Y entonces, yo puedo aquí cambiar valores, la posición inicial. Entonces, ahí está girando. Y claro, pues cada vez que gira, él va teniendo esa trayectoria. ¿Listo? Y entonces la velocidad lineal, pues respecto a X, porque la velocidad lineal, si ustedes se dieron cuenta, siempre iba en la dirección X, entonces pues va a tener este comportamiento. ¿Listo? Entonces aquí me puedo volver para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, ahí ¿por qué dio ese movimiento? Porque había fricción. Si usted no tiene fricción, ¿sí? O sea, si no hay fricción, usted espera que el movimiento no se dé. ¿Y por qué no se da el movimiento? Porque no hay fricción. Y justamente la fricción es la que posibilita el movimiento. Pues imagínese esa cosa rodando sobre una pista de hielo. Pues no va a avanzar, se va a quedar prácticamente ahí porque eh, el coeficiente del hielo, el coeficiente de fricción del hielo es muy bajito. Entonces sí o sí debe tener fricción. ¿Listo? Entonces es importante eso. Pero uno puede asumir una fricción muy pequeña. ¿Listo? Pues de tal manera que él se pueda mover. Mire, él ya se está moviendo ahí con una fricción muy pequeña. ¿Sí? Y a medida que va pasando el tiempo, pues él tiene una velocidad lineal. Recuerde que la velocidad lineal es la línea roja que dibujé horizontalmente. ¿Listo? Y entonces este movimiento simplemente es la sombra que está dejando una partícula. ¿Sí? Entonces aquí hay una partícula que está girando y está dejando esa mancha, esa trayectoria. ¿Listo? Entonces justamente acá tenemos pues nuestra relación entre la velocidad lineal, ¿sí?
que una es roja y la otra es de color negro, pero tienen la misma pendiente. Entonces, una es del centro de masas y la otra es de una sola partícula. ¿Listo? Para que lo tengan por favor presente. ¿Sí? Ahora yo puedo también cambiar el radio. ¿Sí? Entonces, hacer eso con hacer el objeto más grande. ¿Listo? Entonces ahí ya se ve un poquito más grande. ¿Sí? Entonces ahí se está dando uno cuenta de que es más fácil. ¿Listo? Entonces, note que este punto, acá hay un puntico muy pequeño, ¿sí? Ese es el que está describiendo la trayectoria esa como rosadita, ¿listo? Aquí lo estoy viendo, mírelo. Aquí lo estoy viendo. Entonces, él es el que está dejando esa sombra, ¿listo? Y en este caso, esta flechita pequeña es la fuerza de fricción y va hacia adelante, ¿listo? No hacia atrás, ¿sí? Porque justamente si usted lo piensa de la siguiente manera, en este punto el objeto se está moviendo hacia dónde? Hacia la izquierda, entonces la fricción ya saben que va en sentido contrario al movimiento, entonces en este caso pues sí tendría que ir a la derecha. ¿Listo? Bueno, y también puedo también cambiar otro parámetro como la masa. ¿Listo? Entonces pues uno espera que una masa más grande pues de alguna manera cambie, ¿sí? Ese efecto, listo. Bueno, entonces se dan cuenta que efectivamente pues, la velocidad eh, por ejemplo, el centro de masas, una va aumentando y va disminuyendo, pero después permanece constante. Es decir, que después rompe la fricción y va a tener un movimiento constante, por eso la velocidad de este objeto ya se mantiene después constante. Es decir, que al principio eh, está acelerando, ¿sí? Porque está en reposo, tiene que ir acelerando, ¿sí? Fue acelerando, pero después se mantiene constante su velocidad. Entonces, en este caso tenemos los dos casos en donde tenemos velocidad angular cambiante, pero también después velocidad constante. ¿Listo? Entonces simplemente pues para mostrarles este ejemplo. Bueno, listo. Entonces, justamente hablábamos, terminamos ayer diciendo que hay una relación entre el movimiento rectilíneo con aceleración lineal constante y la rotación de un objeto que tiene su eje fijo y que justamente habíamos dicho que tenían la misma relación. ¿Listo? Entonces estas son las mismas ecuaciones que teníamos cuando describíamos nuestro tiro parabólico, solamente que no utilizábamos X sino Y, ¿no? Pero justamente son las mismas ecuaciones. Y habíamos dicho el día de ayer que pues cambiábamos y entonces pues tenemos justamente ese, esa similitud, ¿sí? Porque pues realmente es una similitud. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo donde tenemos, como el caso de ahorita, pues tenemos un movimiento que tiene alguna aceleración, ¿listo? Porque vamos a leer este problema. Dice, imagine que usted acaba de ver una película en DVD y el disco se está deteniendo. Pues si se detiene es porque se está frenando, entonces pasa a una velocidad angular mayor a una velocidad angular menor. Entonces dice, la velocidad angular del disco en t igual a 0 es de 27,5 radianes y su aceleración angular constante es de menos 10 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces recuerden que este menos me está indicando que estoy frenando. ¿Listo?
Entonces me preguntan, por ejemplo, ¿qué velocidad angular tiene el disco en t igual a 0.5?